Pilar Posner es profesora en enseñanza primaria, en educación secundaria. Tuvo la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana de México y estudios de doctorado en el Colegio de México. Es consultora en temas de gestión educativa y escolar para actividades de formación, también asesora y en cursos de profesionalización de directivos de escuelas, supervisores, docentes y mandos medios de los sistemas educativos en toda América Latina. Es coordinadora de gestión institucional de Redes S.A. en temáticas relacionadas con la formación y actualización de equipos directivos en actividad y de aspirantes, así también como en asesorías relacionadas al desarrollo del conocimiento organizacional y la calidad institucional en escuelas de diversos niveles de enseñanza. Ha trabajado contenidos, modalidades, estrategias y herramientas para la gestión desde el año 2002 a la fecha. Su conferencia se centra en los aspectos claves del liderazgo pedagógico. Pilar, bienvenida. Muy buenos días. Celebro la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. Agradecida al ministro, al viceministro, a todo el equipo que ha contribuido enormemente con tanto tiempo a la realización no solamente de este evento, sino de todo este proceso que ustedes están construyendo juntos. Me sumo a ese proceso, me sumo a este proceso con estas notas que podemos compartir a partir de este ratito. Agradecerle a la UNESCO también la invitación y bueno, espero contribuir entonces con este granito de arena a todo lo que ustedes vienen haciendo para generar este marco para el buen desempeño directivo. Como ustedes saben, soy docente y con el tiempo he aprendido, me han enseñado los niños y los directivos mismos y los docentes, que había algo hace ya bastantes años que no estaba, casi 30 años, de lo que nadie se ocupaba, y era de la figura del directivo en las escuelas. Así que hace muchísimos años me he especializado en el tema, por necesidad, por curiosidad, por darme cuenta de que era una figura que se convertía en tal por antigüedad, pero no por nuevo saber. Se convertía en tal por antigüedad o porque concursaba para ello, pero sin embargo en los concursos para directivos le volvían a enseñar lo mismo que cuando estudió para docente. Y eso para mí fue un aliciente, encontrar un problema que no estaba atendido, una realidad que no estaba atendida, y es, ¿qué tiene que hacer un directivo? En todo caso, esas eran mis preguntas. Cuando visito escuelas veo que la escuela avanza y eso tiene que ver con la figura del directivo? Hoy se me ha solicitado, así que me sumo a toda la gran red, a todos los que están viendo también por internet, un saludo afectuoso y fraterno desde aquí, desde Lima, sumándonos a esta reflexión, a este pensamiento, y es cómo hacemos para avanzar como directivos y en ese sentido cómo nos ocupamos de que todos aprendamos más. Los niños, los docentes y los propios directivos para poder avanzar. Hoy voy a hacer... ¿sí? Hoy vamos a avanzar con el tema del liderazgo y básicamente tengo una pregunta para que quede a lo largo de estos 2 días. No sé si pueda dar todas las respuestas, pero una buena pregunta es: ¿por qué en nuestra vida docente y profesional hasta no hace mucho tiempo aparecía la palabra liderazgo? Que como nos imaginábamos el educar, el que aprendan, cómo nos imaginábamos a los que teníamos al lado, los docentes. En general en las escuelas hay un directivo y docentes. ¿Por qué no aparecía este concepto y por qué no aparecía esta práctica? ¿Será que venimos de un paradigma, de un modo de pensar donde las personas
no valían tanto o no valorizábamos tanto, en todo caso, en la propia práctica en la escuela, de manera tal que dábamos por descontado que con los procesos administrativistas alcanzaba. Lo que voy a tratar de argumentar en este rato es: la educación no puede ser movilizada y que llegue a cada uno de los niños y de los jóvenes de un país si solo es un acto administrativo. No hay modo de enseñar, no hay modo de convivir de ese modo. Y de alguna manera, el término o el concepto de liderazgo viene a auxiliarnos y a poder pensar algunas cuestiones que no han estado reflexionadas hasta ahora. Entonces, algunas cuestiones que vamos a ver juntos. ¿Qué es liderazgo? ¿Para qué? ¿Para qué? En todo caso, ¿cuáles serían? ¿Qué es el liderazgo? ¿Cuáles son las prácticas de liderazgo? Los posibles estilos. ¿Cualquier estilo vale o no? ¿Cuál es el que tenemos hoy día? ¿Te sirve? ¿Qué movilizas con eso? ¿O no? ¿Qué compromisos personales y de aprendizajes eventualmente están comprometidos en las prácticas de liderazgo? ¿Y qué evidencias encuentro cuando un directivo y sus equipos incorporan algunas de las prácticas de liderazgo en las escuelas y qué no se ve como evidencia cuando no hay liderazgo? ¿Les parece bien esta pequeña carta de navegación para empezar a transitar? Bien. Bien. Como decían las autoridades cuando iniciamos hoy, estamos en una época gris, estamos en una época compleja, pero no por eso nos encuentran con las manos vacías. También venimos de una historia, y en este sentido quiero recordar con estas imágenes la emoción de dos sujetos que en la historia se dedicaron a inventar, como Leonardo, o a desandar lo que anduvo, porque quien escribió el Quijote no lo empezó a escribir a los 20 años, lo empezó un día, cansado de su vida gris, a los 55. Si usted en algún momento se siente cansado de una vida gris como directivo, le sugiero, veamos dónde estamos y después, en todo caso, decidimos qué queremos. Sin duda, moverse implica primero saber dónde estamos y después veremos qué hacemos, Sancho. Y aquí una pregunta que tendremos estos 2 días para respondernos juntos. ¿Queremos un mundo que cambie con nosotros, sin nosotros o contra nosotros? Elige y verás. Algo que nos conmueve cotidianamente es que este modo tradicional de hacer equilibrio de a uno, miren cómo está haciendo o cómo hace el equilibrista en el circo. Así trabajamos casi cotidianamente, como Sonia recién, o Sofía, cómo hacía mucho esfuerzo para hacer todo con un equilibrio, buscando un equilibrio extremo. Se gasta muchísima energía tratando de hacer de a uno lo que hay que hacer colectivamente. Una escuela evidentemente no puede gobernarse y no puede generar una gobernabilidad pedagógica de a uno. Requerimos
ante respuestas más construidas colectivamente que tratando de salvarse de a uno. Y esta transformación, este proceso, que en algunos lados se ve con más claridad y en otros en proceso de transición o de búsqueda, es un proceso que estamos viviendo todos en el mundo de la educación. Algunos le dicen un funcionamiento más en redes, menos piramidal. Les digo los nombres. Me gustaría que guarden en su memoria esa cantidad de islotes marrones que ven allí debajo. Como en general se nota que trabajan muchas escuelas. Hay muchos esfuerzos tan individuales que no logran generar un avance y mejores logros de aprendizaje. Entonces, cuidado con los movimientos individualistas, cuidado con los que proponemos, porque en realidad lo que está ocurriendo, ¿sí? Algunas filminas se las dejé para que ustedes las puedan leer a posterioridad y las puedan analizar. No las vamos a ver todas ahora, pero sí esta pregunta: ¿quiénes somos? ¿Cómo trabajamos cotidianamente? ¿En esta línea del paradigma administrativista o estás buscando un paradigma más pedagógico, más con otros, más de apertura al logro de los aprendizajes, o todavía estás como en algunos momentos, Sofía, tratando de barajar papeles y nada más? Cuidado, porque las características de un modelo y del otro son distintas. Una manera de mirar dónde estoy parado, quién soy, cómo estoy siendo directivo hoy, tiene que ver con estas dos columnas. Y uno puede verse reflejado, a lo mejor avanzó un poquito en algo, en el otro no, y esto es bueno tenerlo en cuenta. Sin duda que saber actuar como directivo implican algunos saberes, algún saber ser, algún saber estar con otros, que hace que tengamos que revisar lo que hemos aprendido hasta ahora, no porque todo haya que tirarlo por la borda, sino revisar la experiencia para ver con qué puedo seguir adelante. Y si decido seguir con lo que tengo, ¿qué consecuencias tendría? Entonces, fíjense, hay mucho que está cambiando en el mundo de los directivos y tiene que ver con sus saberes, competencias y desempeños, con su saber actuar. Y esto tiene que ver con las actitudes, con las aptitudes, con el saber ser, con los conocimientos, con el saber hacer, con el saber. Evidentemente, si uno mira la agenda de este encuentro, vamos a ver que muchas de estas cuestiones están involucradas en esa agenda. Ser competente como directivo hoy día implica otros saberes, otras dimensiones y otros confines. Es decir, el mundo cambia y nuestra profesión también cambia. No es que el hacer profesional es igual a lo largo de la historia, siempre igual para cada profesión. Si ustedes ven un médico hoy, no tiene ni los mismos conceptos, ni las mismas herramientas, inclusive muchos paradigmas, aún en medicina han cambiado. Hay medicina holística, medicina integral, no es la misma que la otra. Bueno, en la profesión docente y el saber directivo también se va transformando a medida que el mundo evoluciona y requerimos de otros saberes y de otras competencias. Quiero nombrar algunas. Miren, por lo menos necesitamos rescatar y actualizar nuestros saberes pedagógicos. Cuando digo saberes pedagógicos, cuando digo saberes pedagógicos, me estoy refiriendo a todo el campo de la educación, la filosofía, la sociología, la política, es decir, todo lo que generalmente sabíamos y le damos mucha relevancia. Ahora, fíjense que hoy día, en el mundo que estamos, si no tenemos saberes de contexto,
no podemos mover. No podemos ni mover la escuela, ni podemos ser competentes. Entonces, saberes pedagógicos, saberes de contexto. ¿Qué más? Si yo no sé cómo está mi escuela respecto de las demás escuelas, si yo no sé cómo está mi escuela respecto de las escuelas de mi zona, es difícil que pueda movilizar esos aprendizajes. ¿Qué más voy a requerir? Tener saberes de época. Y acá cuidado, porque esto es muy relevante para ser directivo y docente. Si yo sigo esperando en mi escuela que lleguen unos niños iguales a mí, cuando yo era pequeña, y llegaba a la escuela y mi mamá me mandaba y me decía, si hablas, te mato. Si te portas mal, no comes. Esos niños ya no existen. En esta época, el mundo genera otro tipo de niños y de adolescentes y uno no puede esperar que llegue ni Pilarcita ni Mafalda igual que en 1960 o 1950. Cuidado con eso, porque en general no somos capaces de generar un vínculo emocional y pedagógico con nuestros niños y jóvenes porque no sabemos quiénes son. Es más, los devaluamos y los desconsideramos. Y ahí no hay un vínculo posible pedagógico. El saber de época te permite salir del propio ombligo, de así fuimos cuando fuimos estudiantes, y ellos tienen que ser iguales. Sofía recién lo marcaba, ¿sí? De alguna manera. Entonces, cuidado con no considerar la época en un sentido de ver sus fortalezas, pero también sus debilidades. ¿Sí? En el sentido de muchas cuestiones, pero evidentemente el perfil de niños y jóvenes de hoy es otro. Nos guste o no nos guste. Esos son los niños y jóvenes del siglo XXI. Y nuestro desafío es formar a esos niños, no a nosotros mismos. Y eso es un salto emocional, cualitativo enorme. Y es donde más cuesta, porque hasta quedamos desahuciados de generar una convivencia, porque no sabemos cómo generar convivencia, sino cómo generar disciplina. Y en esos dos polos, convivencia y disciplina, hay mucho por aprender, por nosotros mismos y por construir y por reinventar. Bien, y por último, sin duda, como directivos, estamos aprendiendo todo el tiempo cuestiones, conceptos, términos que tienen que ver con las organizaciones. Cuando nosotros éramos muy jóvenes y empezamos a ser docentes, pensamos que cada maestrito con su librito. Es decir, que pudiéramos ser 1 más 1 más 1 más 1 y un director, eso era una escuela. Y hoy estamos pensando que la escuela es el colectivo entre el equipo docente, los estudiantes, el director, el clima que se genera, el currículum, el aprendizaje. Bien, muchos de los conceptos que ustedes van a encontrar en el marco rector tiene que ver con una lectura de la escuela como organización, como institución educativa. Y eso implica otros conceptos, otras miradas y la consideración no solo individual del acto de enseñar, sino como organización. Para mí, estas 4 competencias grandes, estos saberes importantes, redefinen el marco de acción de los directivos. Cuando hablamos de gestión, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de organizaciones educativas. No es un atributo del director que sea líder, que sea, no sé, simpático, vieron, que sea carismático. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una práctica de acción y de trabajo.
y que no es para levantar el dedito como el viejo concepto del liderazgo, que es el que lleva la cantinela adelante. No, es una práctica para poder generar de una cantidad de individuos e individualidades un conjunto que pueda ser una escuela más orgánica, más coherente, más con capacidad de incidir sobre los problemas que se le presentan. Para mí estas 4 dimensiones tiene que ver también, si se los digo de otro modo, con, cuando hablo de contexto, es reconozcamos lo que hay ahora. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos para avanzar? ¿En qué vamos muy bien? Si uno no reconoce eso, ¿a dónde va a ir? No es que porque haga un marco de la escuela como está escrito ahí o del buen desempeño. Uno puede tener un buen desempeño solo si reconoce cómo está la escuela. Porque si no, ¿de dónde va a partir? No hay una educación en general, sí la hay cuando uno mira el país entero, pero un director está a cargo de una institución que está en una situación específica. Una escuelita rural, una escuelita grande, una escuelita que tiene esto o que tiene aquello. Por eso decimos que lo que hace el director es situacional. Cuanto más ustedes reconozcan las características de las problemáticas que se les presentan, van a tener un buen desempeño. ¿Por qué? Porque saben atender y resolver las problemáticas que se les van presentando en esa situación. Entonces, podemos tener fantásticos procesos largos y sistemáticos de formación de directivos, pero después lo que va a hacer ella, lo que va a hacer él y lo que va a hacer aquel, va a ser desprendido de su práctica, de su experiencia y de la nueva conceptualización, pero tiene que resolver lo que hay ahí. No puede copiar. Cuando veamos las 5 experiencias, muy probablemente sean maravillosas, ¿sí? Buenísimas, resolvieron lo que había. Ahora, cuando ustedes tengan que resolver en cada una de las 99.000 escuelas, tendrán que encontrar problemas, magias, intuiciones, para poder, junto con un equipo, atenderlas y resolverlas. ¿Me doy a entender? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora sí. Entonces, como decía el ministro y el viceministro en el inicio, no se trata solo de que cambien los directivos. Hace falta que cambie la gestión educativa, que es de nivel macro y de nivel país, que sustente los cambios que se espera en cada una de las escuelas. No es solo por voluntarismo que se cambian cada una de las escuelas, es por decisión, por intención de los directivos también, por atención de las situaciones que se presentan, pero con una plataforma de apoyo y de sustento a la gestión escolar. La gestión escolar es la que se da en cada una de las escuelas, es de nivel micro. La gestión educativa es la que se da en todo el país. Por eso estamos compartiendo, no solo aquí, sino en cada una de las cabeceras y ciudades en las que estamos trabajando. Pongo algunos de estos conceptos bien claros para poder llegar con mayor finura a qué cosa es el liderazgo. Entonces, si nosotros buscamos una gestión escolar en cada escuela más hermanada con una gobernabilidad pedagógica, que era lo que Sofía buscaba hoy. Quería una gobernabilidad pedagógica, pero se evadía por los problemas y demás. ¿Por qué? Porque todavía estamos en un momento de ambigüedad. Queremos lograr más aprendizajes con los estudiantes, pero a veces evadimos por el papeleo y el paradigma administrativista. O porque se nos va el cuerpo, ¿sí?,
A veces el cuerpo define más que lo que queremos hacer hasta transformar la práctica. Vieron, ella estaba aquí, de pronto se quería ocupar de lo pedagógico, pero de pronto le aparecía un papel y ese papel la llevaba de la intención de la gobernabilidad pedagógica. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Una escuela y un director centrado en una gobernabilidad pedagógica de la escuela que se ocupe de los aprendizajes, pero también de formar niños y jóvenes, futuras personas para un futuro, como ciudadanos, como personas, como trabajadores. Eventualmente requiere de mucha capacidad de centrarse en qué están haciendo. No estamos solo enseñando lengua y matemática, estamos formando los niños y los jóvenes de este país. Y esto requiere dos cuestiones. Una gestión estratégica, saber llevar una buena planificación, pero que sea prudente y que se pueda llevar a cabo. Después vemos un poquito. Y tener capacidad de un liderazgo, de construir en la cultura de trabajo de la escuela un liderazgo que vaya transformando la propia cultura de trabajo en la escuela, ¿sí? Y los propios logros de aprendizaje. Nos vamos acercando entonces al liderazgo. Dijimos, de administración a gestión. Lo que antes hacíamos cuando nosotros nos formábamos como docentes, creo que aquí también en Perú, teníamos una materia que se llamaba Administración y Organización Escolar. ¿Tenían esa materia? Sí. ¿Les decía cómo gobernar la escuela? ¿Aparecía la palabra gobernar? No. ¿Qué palabra aparecía? Administrar. Pero no eran instrumentos para que uno se piense como directivo, eran todas las disposiciones que había que considerar hasta el tamaño de la bandera. Entonces, una vez me tocó estar con una excelente directora que concursó, en ese momento no era directora, pero que había concursado para ser directora del Otto Kraus, una escuela técnica de 3.000 alumnos con 3 turnos distintos, cada turno con 3.000, y no había aprobado el examen de directora. ¿A que no saben por qué? Pues señoras y señores, porque no sabía de memoria de qué tamaño tenía que ser la bandera de ceremonias. Y la mujer quedó quebrada porque era una persona con un porte, una emoción, una intención que se le notaba. No hacía falta que pasara por ningún examen porque uno se notaba que lo iba a aprobar, no era porque no tuviera que pasarlo, pero fue bochada en ese examen porque no sabía de memoria el tamaño de la bandera. Eventualmente, una buena pregunta es, si usted tuviera que construir un acto, desarrollar un acto, ¿dónde buscará el tamaño que tiene que tener la bandera? ¿O no entienden? Pero no es. Bueno. Entonces, los exámenes para acceder al cargo directivo también fueron coherentes con ese modelo administrativista. No le preguntaba qué problemas tiene su escuela, cómo se imagina que se pudieran tratar, ¿sí? ¿Cómo haría usted? Supóngase que le ponen un estudio de caso. Dice, bueno, si usted tuviera una escuela así, ¿qué haría? Las 3 cosas que haría, las 3 cosas que no haría. Y ya eso es, nos empezamos a acercar, bueno, a ver cómo le hacemos, ¿no? Bien, entonces, evidentemente, ustedes como generación de directivos están transitando de un paradigma muy administrativista a un paradigma más que se quiere centrar en lo pedagógico. Y para que una escuela funcione, a mi modo de ver humildemente, tiene que tener 2 grandes metacompetencias en los directivos: capacidad de gestión estratégica y liderazgo transformacional. 2 grandes metacompetencias. Si no hay de las 2, las escuelas en general podrán tener una larga planificación como la que tenía Sofía, pero a lo mejor la tiene el director o la tiene algunos docentes, pero la escuela no está movilizándose por más aprendizajes. Entonces, estoy entrando
¿En qué hablamos cuando hablamos de liderazgo? A ver, como estamos en este proceso de ponernos de acuerdo muchos de ustedes, que son muchos, yo quiero sintetizar qué cosa yo digo que es gestión. Miren, gestión no es una disciplina estrictamente. Antes, cuando se hablaba de administración escolar, se decía, administración escolar es una disciplina que se ocupa. Yo no creo eso. Más bien la gestión lo que es una síntesis entre la experiencia y los nuevos conceptos para movilizar una escuela. Tiene que ver con conocimientos, pero tiene que ver con prácticas. Tiene que ver con ética y tiene que ver con eficacia. Tiene que ver también con administración, pero en su lugar. No todo es administrable. Hay personas, hay procesos, hay niños, hay docentes. Bien. Y todo lo que yo haga en gestión tiene que ver con apuntar al mejoramiento permanente de las prácticas educativas a través de los aprendizajes adaptativos y generativos. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. No sé por qué no me funciona lo que me prestó Castellano. No sé qué he hecho. Ya lo he roto. Así. ¿Y este? ¿Dónde lo aprieto? ¿Solo apretar aquí? ¿Estás? Ahora sí. Miren, entonces, gestión es un concepto que abarca tres cuestiones. ¿Cuándo voy a decir que en una escuela hay administración y cuándo voy a decir que hay gestión? Fíjense, si en una escuela hay diseño e identificación de los objetivos de trabajo y hay acuerdo de los problemas a afrontar, no es que me pongo unos objetivos sin reconocer lo que ocurre. Si hago eso, hay más gestión que administración. ¿Se entendió la diferencia sutil? Bien. ¿Me di a entender? Bien. Si parto de lo que ocurre, hay gestión. Si me invento un modo de ser de gran directora que se ocupa de todo, pero que no sabe lo que pasa, no hay gestión, hay administración. Más que administración, paradigma administrativista. Ojo, tengo que ser un poco más rigurosa. Hubo un momento en que el paradigma administrativista fue revolucionario y dio respuesta a esa realidad, pero en el siglo XIX y principios del XX, después dejó de dar respuesta. ¿Se entiende? Es decir, no es que siempre no sirvió, sí, pero ahora no da respuesta. Bien, ¿qué más hay si hay gestión? Si hay gestión en una escuela, va a haber búsqueda de implicar a las personas y liderazgo de las personas y los equipos. Si no hay eso, estoy más cerca de un paradigma administrativista que un paradigma más académico o pedagógico. Si a mí me da igual que cada uno trabaje como quiera y no logro intervenir en el conjunto de los docentes para ponernos de acuerdo en algunas prioridades, evidentemente va a ser más administrativista. Y por último, y este es bien relevante y va a ser el placer de cuando uno empieza a trabajar con este paradigma, y es ir dándose cuenta año a año qué aprendimos, qué logramos con este modo de trabajo, qué resolvimos, ¿sí? Y también algo más, que no resolvimos, que sigue siendo un problema, porque no es que el primer año van a resolver todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede augurarles este modo de trabajo? Ir moviendo la institución junto con los docentes y los estudiantes e ir aprendiendo un poco más, ir volviendo a encontrar nuevos problemas y poder resolverlos año a año. No es que todo lo que pasa en la escuela se va a resolver el primer año. No se les va a acabar el trabajo, no se preocupen. Lo que van a encontrar es un modo, tal vez, de ir haciéndolo. En definitiva, lo que quiero decir, una cosa es gestión y su complementaria es el liderazgo. Si gestión se ocupa
de la planificación formal, de la congruencia, de las estructuras, de preocuparse por los resultados y los planes de acción, el liderazgo se refiere a las formas de movilizar el cambio de uno con los otros, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr esos resultados. Pero el liderazgo parte de las problemáticas que hay y genera junto con los que están en la escuela, los docentes o los padres, o a veces los estudiantes, dónde tenemos los obstáculos y cómo los podemos superar. Cuando no tengo eso, lo que tengo es nada más que una planificación. Entonces, yo lo que estoy afirmando, y me queda un ratitito, es gestión y liderazgo son dos caras de una mano. Si de este lado está la G de gestión, de este lado está la L de liderazgo. ¿Por qué? Miren, gestión está todo el tiempo retomando un conocimiento que proviene de la práctica y a la vez tiene conocimiento teórico. Une en la gestión, por eso es tan difícil ser directivo. Tiene que unir todas estas cuestiones. Gestión implica algo de administración, pero también implica toma de decisiones y gobierno. Gestión tiene que ver con eficacia, pero con ética. No están divorciados uno de la otra. No importa que yo sea eficaz logrando que todos los estudiantes aprendan cosas que las veo difícil, si no tengo una ética como directivo. Está difícil. Ahora, y miren, se mueven entre dos andariveles siempre. Si la gestión está en una hora, siempre está ligada a un presente, pero también a un futuro. Y por otro lado, en lo que tiene que permanecer, porque nadie dijo que tiene que cambiar todo en la escuela, uno tiene que ser capaz de decir qué es lo que tenemos y puede permanecer y qué es lo que tenemos que tiene que cambiar porque nos obstaculiza mejores resultados y mejores logros. ¿Qué más? Fíjense cómo grafiqué liderazgo. También está entre un presente y un futuro. Y también está entre lo que tiene que permanecer y lo que tiene que cambiar. Pero si ustedes se fijan, las cualidades y el tejido del liderazgo es distinto. Primero, se ocupa del desarrollo profesional de los que están adentro de cada institución. ¿Qué más? Está más apoyado en otros andamiajes, no es la planificación, es el deseo, la emoción de los otros, la intuición, es decir, el liderazgo, las prácticas de liderazgo de un directivo supone descubrirse a sí mismo y a los otros. Supone volver a recuperar el quién soy y a dónde vamos. ¿Por qué soy docente? ¿Por qué soy directivo? ¿Qué podemos hacer juntos? Sin duda, el liderazgo tiene que ver con las ideas, con los lenguajes, con las prácticas, y en los directivos tiene mucho que ver con crear condiciones y climas, tanto emocionales como de trabajo, que posibiliten que haya una formación en la escuela. ¿Qué clima hay en mi escuela? ¿Están todo el mundo desconfiando de todo el mundo? ¿Hay una pelea abierta? ¿Hay una pelea encubierta? Cada maestrito con su librito. Va a ser difícil movilizar el aprendizaje en esas situaciones. Y sin duda, hay una visión de lo que tenemos que reformar, transformar, ocuparnos, que sería esa visión de futuro compartida, que todos los chicos aprendan o que estos grupos en la escuela aprendan, y sin duda con mucha capacidad de los directivos para generar confianza en la escuela. Algo que en general tal vez aquí no se dé, pero en mi país la escuela no es un ámbito de confianza, es un ámbito de, ¿cómo decirle?, de desconfianza, básicamente. Y eso hace todo un clima de trabajo que subvierte la ética procesual de cada uno.
se queda de otro lado la ética, y en climas de no confianza es difícil aprender. Me quedan 2 minutitos y voy a ir cerrando. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Es un tipo de particular de práctica, también de comunicación y de acción, que busca generar, sentido, que busca generar comprensión compartida, pasión, compromiso, participación. Quiero ir cerrando con: el liderazgo entonces es el conjunto de procesos y prácticas, muchos comunicativos, que orientan a las personas y a los equipos en una determinada dirección. ¿Cómo nos ocupamos de lo que nos ocurre? ¿Qué más? Fíjense, el liderazgo tiene que ver con, si esto tiene que ver con gestión, tiene que ver con mover los obstáculos, partir de la hora, pero estar moviéndonos hacia un futuro. Tiene que ver con intuición y con abrir perspectivas. Es intencional, no es casual. El liderazgo, vuelvo a decirlo que se nos acaba el tiempo, se aprende. Requiere de procesos sistemáticos para aprender a liderar las problemáticas con las personas que podemos encontrar dentro de las instituciones. Si ustedes ven acá, miren, infunde sentido de premura en el ahora. Siempre es situacional, no es generalista, es compartido. Pone en evidencia y cuestiona lo que existe, y a partir de eso se puede mover. Si no pones en evidencia, cuestionas, no hay modo de ver los problemas. Posibilita condiciones de crecimiento. 7 prácticas de liderazgo, les puedo compartir la bibliografía. La primera y más relevante: inspirar la necesidad de generar transformaciones. Voy a nombrar solo uno. ¿Qué estilo de liderazgo tienes? ¿Cómo eres hoy? ¿Coercitivo, autoritario, afiliativo? Cuidado con el afiliativo. Cuidado con este. ¿Democrático o formativo y transformador? Dime qué tipo de liderazgo tienes y te diré quién eres. Hay una comunicación aquí. Los rojos, no. El amarillo, mucho cuidado, porque hay una confusión muy metida en nuestros sistemas educativos por nuestras prácticas cotidianas. Pero las instituciones educativas no son familias, son instituciones. Y si uno se confunde en eso, en general solo quiere generar armonía y vínculos emocionales, pero cuidado con los propósitos que se plantean juntos, ¿sí? Los más potentes como estilos de liderazgo es el democrático y el formativo transformador. Y, por último, en la próxima sesión podemos ver el principio de la atención creativa. Miren, si uno no conoce su realidad presente junto con sus docentes, no la puede transformar. Y los docentes quedan despersonalizados si uno no lo comparte con ellos. ¿Cuál es la capacidad del director que busca liderar la cultura de trabajo de su escuela con sus docentes? Abre la escucha, no a la queja, pero sí a la brecha de insatisfacción que puede haber. Yo no sé qué hacer con estos chicos, no logro que aprendan tal cuestión. Eso no es una queja, eso son nivel de insatisfacción. Y los niveles de insatisfacción pueden ser buenos momentos para que la escucha del directivo registre que no funciona en la escuela. Desde los otros, no solo de cómo lo vemos los directivos. Cuando habilito esa brecha de insatisfacción, de alguna manera, si somos buenos escuchadores, podemos construir con los docentes una visión de futuro deseado para mejorar eso que ocurre. Bien, y si yo tiro de eso, en realidad lo que estoy haciendo es juntos construirnos como un actor responsable y protagonista y más comprometido con lo que ocurre. Si no hago este proceso, este actor no aparece.
no aparece en escena. En general lo que hay son cada maestrito con su librito. La capacidad del liderazgo y las prácticas de liderazgo, que no he podido en este ratito ser suficientemente comunicadora con ustedes para decirlo, es lo que a mí me parece que abre la posibilidad con las personas de generar procesos que trabajen sobre los obstáculos y lo que ocurre. Y eso no es solo planificación, eso no es solo gestión, eso es capacidad de trabajar con las personas y los equipos para modificar lo que ocurre. Eso se llama liderazgo y tiene que ver con generar en la institución una red de sujetos con visión compartida, valores y acciones concretas profesionales para lograr más aprendizaje. Es para generar una gestión del talento y del compromiso juntos. Quiero decir, me faltan decir algunas cosas de liderazgo, pero cuando este nivel de ADN se presenta en una escuela, uno lo que ve es reuniones pensando qué ocurre. ¿Qué más ve? Docentes trabajando de a dos para resolver problemas de segundo, de tercero, de cuarto. Directivos reunidos con su gente. Directivos que pueden tener posibilidad de escuchar algunas demandas y pedidos de los padres o de los chicos. Directivos y docentes con capacidad de escuchar a los chicos qué dicen de algunos docentes, de algunos de la escuela, del clima de la escuela. Es decir, cuando hay liderazgo, hay mayor capacidad de escucha. Hay algo que me parece importante y es, hay capacidad de empezar a hacer algún tipo de distinción. ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente? Y no confundirse todo el tiempo, quiero estar en todos lados, porque no se puede estar en todos lados. Cuando hay liderazgo, el directivo se dio cuenta que movilizar los procesos de aprendizaje múltiples que se dan en la escuela, él es una figura protagonista. Y no se cree único, sino que se ve copartícipe junto con sus docentes de cómo hacemos para movilizar esa cultura en la escuela. Una cultura que es ancestral, que no nos viene bien para este momento del siglo y que requiere de mucho trabajo y de salir de una zona de confort, de una zona de consumir y no de ponernos a pensar, reflexionar y hacer. Cuidado con esta supuesta zona de comodidad, donde sigo haciendo lo mismo de siempre, pero resulta que los resultados no los vemos. Un directivo, por eso dije, es quien sabe ver el puzzle, la pieza del puzzle que te falta, los obstáculos y también las fortalezas. En esa ecuación, en esa dinámica es que uno logra construir y generar la posibilidad de un equipo. Los equipos no se construyen solos. El liderazgo es la capacidad y la competencia de los equipos directivos de darle posibilidad a construir un pensamiento colectivo. Y no es un atributo individual, se aprende a liderar. Señores y señoras, les deseo la mayor de las invenciones, de las creatividades, del gusto por enseñar y que puedan, junto con el Quijote, desandar caminos, que los encuentren con su corazón, con su pensamiento y con su acción. Muchas gracias.